A Él sea la gloria y la alabanza. Amén. Vamos a orar antes de pasar a la prédica en esta mañana para que Él esté guiando y esté hablando a través de mí. Amén. Padre, gloria y Dios eterno, Jesús, yo te doy la gracia, Jesús, por este privilegio, este hermoso momento que tú me das para poder dar, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Pido que tu Espíritu Santo esté ministrando, esté hablando, Jesús, y que sea tú el que escudriñe, Señor, que hable, Señor. Tú hablas en lo profundo del corazón y sé que tu palabra es como espada de doble filo, Señor. Por eso solamente yo soy el instrumento, Señor, y que tú me guíes, Señor, en cada palabra, en cada vocal, en cada letra, en cada coma, Jesús. Que no sea yo, Padre Santo, el que hable, sino que seas tú. Yo te doy la gracia por este privilegio en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, mis hermanos. Vamos a buscar todos juntos en San Juan, capítulo 20, versículo 24. Y vamos a hablar sobre un apóstol en esta mañana, sobre el apóstol Tomás. ¿Quién ha oído del apóstol Tomás? Amén. El apóstol Tomás, aquel que fue incrédulo, que no creyó, junto con sus discípulos en un lugar que se tenían que encontrar, y él no fue. Y Jesús se encontró con sus discípulos, y cuando le contaron a Tomás que Jesús había estado con ellos, Tomás solamente no creyó. ¿Por qué? Porque no lo había visto. Vamos a leer San Juan 20, 24. Y dice así la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y vamos a buscar también en Lucas, capítulo 24. Vamos a leer del 46 al 49. Lucas 24, del 46 al 49. Leemos en el nombre de Jesús. Y le dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, esta cosa muy importante, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de Elohim. ¿Amén? Vamos a ir un poco a la historia. María Magdalena, junto con las dos mujeres, se habían ido al sepulcro. Habían llevado especias para ponerle al cuerpo de Jesucristo. Pero aquí, que cuando las mujeres llegaron al sepulcro, el sepulcro estaba abierto. Jesús no estaba. Jesús había resucitado. Flor de sorpresa para las mujeres. Y Jesús se aparece a María Magdalena y le dice que le diga a sus discípulos que vayan a Galilea, que allí Jesús se quería encontrar con los discípulos. Los discípulos hicieron caso, los discípulos fueron a Galilea, y en ese fue el momento donde se encontró Jesús con Galilea. Vamos a leer en Mateo 28. Mateo 28. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Mateo 28, 16 y 17 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjate esta palabra. Vieron a Jesús,
se encontraron con Jesús, pero dice bien clarito la palabra de Dios que algunos dudaban. Estaban viendo a Jesucristo en vivo y en directo, en persona, pero a pesar de ello, dudaban. Y entre esos que dudaban estaba Tomás. Dice, dudaban, no que era una sola persona, dice que eran varias personas, por eso dudaban, porque no dijo que él dudaba, sino que dice que ellos dudaban, que varias personas dudaban, pero uno de los que sale más lastimado de esta duda fue Tomás. ¿Y dónde estaba Tomás? Que en el segundo encuentro, porque en este primer encuentro en Galilea, Jesús le dijo, muchachos, vayan a Jerusalén, que yo ahí en Jerusalén le voy a dar y van a ser revestidos del Santo Espíritu de Dios, el Espíritu que viene, el Espíritu. Dios le quería dar el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios lo quería revestir de poder. ¿Para qué? Porque ellos tenían una labor que hacer. Era predicar el Evangelio del arrepentimiento de Jesús. Eso tenía que predicar a todas las naciones. Y para hacer este trabajo, los discípulos necesitaban algo. Eran el poder del Espíritu Santo de Dios, que era lo que le iba a dar la fuerza. Porque mi hermano, en esos tiempos venían la persecución de la iglesia. En esos tiempos los discípulos le iban a pasar muy mal. Los que iban a ser cristianos le iban a pasar muy mal y necesitaban el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Dios le quería dar el Espíritu Santo de Dios a sus discípulos y se lo quería dar en Jerusalén. Por eso la orden de Jesucristo le dijo, muchachos, vayan a Jerusalén, que yo ahí le voy a dar el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaba Tomás? Que él se perdió la bendición de poder recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a buscar en San Juan, capítulo 20, versículo 19. Y no era fácil para los discípulos en estos tiempos, mi hermano, mi hermana. Jesucristo había sido crucificado y todos los discípulos tenían miedo. Vamos a leer. Jesús se aparece a los discípulos, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio de ellos, le dijo, paz a vosotros. Por eso Tomás no estaba con ellos. Miedo, terror de que los discípulos los agarren y los entreguen a los romanos y que los romanos hagan de su vida lo que quieran. Ese es el miedo que tenían los discípulos. Por eso Tomás no obedeció a Jesús. Primero porque dudó de la palabra de Dios. Tomás dudó de la palabra de Dios. Y segundo, el temor tomó su vida. ¿Quién sabe dónde estaba escondido? Que la palabra de Dios no lo dice, pero Tomás no obedeció la palabra de Dios, no fue al segundo encuentro con Jesús. Dice que los apóstoles tenían miedo, estaban reunidos, encerrados por miedo y con miedo. Pero mi hermano y mi hermana, esto es lo fabuloso de la palabra de Dios. Esto es lo fabuloso de Jesucristo. Dice que Jesucristo, estando la puerta cerrada, se les apareció en medio de ellos. Y le dijo, paz a vosotros. ¡Qué bueno! Cuando vos estás con miedo, ahí estás recluido en tu casa, y el Espíritu Santo de Dios te puede dar la paz que solamente Jesús lo puede dar. Vamos a seguir leyendo. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado.
Y los discípulos se regocijaron, se pusieron contentos, se pusieron gozosos viendo al Señor. Y el 21, entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como envió el Padre, así también yo os envío. Y a veces Jesús, a veces nuestro Señor te tiene que decir 2 veces la misma cosa. A veces 2 veces te tiene que hablar en tu vida. Primeramente paz a vosotros. Por supuesto que eso le tocó en el corazón de los discípulos, pero la segunda vez cuando le digo paz a vosotros, yo sé que esta segunda vez eso derrumbó todo el miedo de los discípulos. Y le dijo Jesús, para terminar y para derribar todos los miedos: mirad mis manos, mirad mi costado, yo soy su Señor. Amén. Y Jesús es maravilloso, hermano, demostrando su amor, a pesar que ellos dudaron, a pesar que ellos tenían miedo, pero Jesucristo siempre está. Jesucristo siempre está, mi hermano, aunque tú dudes, aunque tú tengas miedo, escuchar la palabra de tu Señor, escuchar la palabra de tu Dios. Porque la palabra de Dios y la voz de Dios es la única que te puede dar paz en tu vida. Amén. Los discípulos escucharon. Y Jesús 2 veces le tuvo que decir: paz a vosotros. Paz a vosotros. Y el 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Es hermoso cuando vos recibís el Espíritu Santo de Dios. Porque mi hermano, el Espíritu Santo de Dios es aquel que te conecta con papá. Es aquel que te da la fuerza. Es aquel que te habla. Es aquel que te comunica y todas las cosas que el Señor quiere decirte en tu vida y quiere hablar en tu vida, lo hace a través del Espíritu Santo de Dios. Vos, para entender la Biblia, para escudriñarla y poder saber qué me dice la Biblia a mi vida, tenés que tener el Espíritu Santo de Dios. Si no, va a ser chino para vos cuando lo leas. No vas a entender nada. Si vos y yo no tenemos el Espíritu Santo de Dios, es imposible entender la Biblia. Como dice la palabra, ciegos que guían a ciegos. ¿Cuántos hay que leen y van a seminarios y se reciben y se dicen ser maestros de la Biblia, pero son ciegos espirituales, que realmente no conocen a Dios, mi hermano, mi hermana? No conocen a Dios, porque nunca entregaron su vida a Dios, nunca tuvo el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y así como los discípulos necesitaron el Espíritu Santo de Dios, vos y yo necesitamos el Espíritu Santo de Dios, el que lo conecta con papá, el que lo hace conocer, el que lo hace escudriñar y saber cada punto y coma de la Biblia, el que te habla a través de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay síntomas del por qué merma la fe. Vamos a buscar rapidito Malaquías del 14. Y esto no pasa de mi hermano, hermana, todo cristiano. Mermamos en la fe, mi hermano. A pesar de que Dios haga cosas en nuestra vida, y a pesar de que hemos conocido el poder de Dios, hay momentos que llegan en mi vida y que momentos que llegan en tu vida que dudamos y no le creemos a Dios y parece que Dios está lejos, parece que Dios no me escucha. Yo voy a la iglesia y cuántas cosas podemos agregar a estas cosas y empezamos a alimentar nuestra incredulidad. Y nuestra incredulidad empieza a engordar, mi hermano, mi hermana. Empieza a hacerse fuerte en tu vida y eso va a ser una pared indestructible para que no le puedas creer a Dios. En Malaquías 3:14 dice, escuchad bien lo que dice: ¿de qué sirve servir a Dios? Lo habéis dicho. Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardar en su ley? Que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. ¿De qué me sirve? Decime vos, ¿cuántas veces lo dijiste? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve cantar corito? ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve, Señor, hacer tu voluntad? Leer la palabra. ¿De qué me sirve?
¿Qué aprovecha que guardemos su ley, dice la palabra de Dios, y que andemos afligidos? ¿De qué me sirve si siempre estoy afligido, mi Señor? ¿De qué te sirve que yo te busque si siempre estoy triste? Y dice, en presencia de Jehová de los ejércitos, signo de interrogación. ¿De qué sirve servir al Señor si siempre tengo problemas? ¿De qué sirve servir al Señor si siempre estoy enfermo? ¿De qué sirve servir al Señor si hace cuánto que no tengo trabajo y no puedo conseguir por ningún lado un trabajo? ¿De qué sirve servir al Señor si siempre tengo el mismo problema? Y renegamos y alimentamos nuestra incredulidad. Vamos a buscar en Mateo 14, 30, 31. Otro ejemplo más. ¿De cuántos síntomas tenemos de por qué merma mi fe en Jesús? Mateo 14, 30, 31 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Y el 31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Y mira lo que dice esto: ¿por qué dudas? ¿Quién no conoce esta historia de Pedro que caminó por las aguas? Pero mi hermano, en este hay un secreto. Que Pedro caminaba sobre las aguas cuando su vista estaba enfocada solamente en Jesús. Enfocada, escúchame bien, enfocada solamente en Jesús, a pesar de las olas, flor de tormenta que tenían los apóstoles en la barca, se movía todo, se movía las aguas, pero Pedro tenía enfocada su mirada en Jesús solamente. Y cuando él tenía su mirada enfocada en Jesús, él caminó sobre las aguas. Pero ¿qué dice el versículo 31? El versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces: Señor, sálvame. Cuando mi hermano, cuando voy a la mirada de Jesús y empezás a ver tu problema, tu necesidad, tu tristeza, y cuántas cosas más podemos agregarle a este bolsón de problemas y dificultades, no te quepa ninguna duda que te vas a empezar a hundir vos mismo. Te vas a hundir, te vas a hundir y te vas a hundir, mi hermano. ¿Por qué? Porque dejaste de mirar a Jesucristo. Pedro arrancó excelente, arrancó muy bien. Pero cuando vio las tormentas, cuando vio los fuertes vientos, cuando vio esas olas gigantes que estaban en la cámara, empezó a mirar. Ahí sí que te va a agarrar miedo. Y dice el versículo 31, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mi hermana, mi hermano, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Mientras que vos estás con Jesús, tu mirada en Jesús, amén, podés estar confiadamente. Pero hermano, mi hermana, si vos ves tu problema se va a hacer gigante, por más chiquito que sea. Cuando vos veas tu problema, por más chiquito que sea, vos lo vas a hacer grande y gigante. Pero cuando vos ves tu problema desde las alturas, cuando vos ves tu problema desde la presencia de Dios, cuando buscas a Dios, cuando mirás a Dios y Dios te lleva a las alturas espirituales, vos me entendés lo que te estoy hablando. Cuando tenemos una altura espiritual, mi hermano, mi hermana, yo puedo ver mi problema desde abajo. Es como cuando voy en avión, cuando vos vas espiritualmente en avión, y ves el mundo verdadero abajo, lo que es realmente el mundo, lo ves chiquito. El problema es cuando el avión aterrizó y te dejó abajo. Lo vas a ver todo grande.
Por eso, mi hermano, mi hermana, tu vida espiritual tiene que estar arriba, con Jesús allá arriba, como las águilas. Tenés que volar como las águilas y planear y dejarte llevar por el viento del Espíritu Santo de Dios. Y ahí vas a ver que tu problema, en el nombre de Jesús, no era tan grande como vos pensabas. ¿Te das cuenta? La mirada espiritual es diferente. ¿Desde qué perspectiva estás mirando tu problema? ¿Qué perspectiva tienes para mirar tu problema? ¿Lo estás mirando del piso o lo estás mirando de las alturas? La perspectiva de los problemas es diferente. No es que el problema sea más grande o más chico. La solución y la respuesta es que Dios es más grande que tu problema. Y si vos tu problema lo ves desde el piso, lo vas a ver gigante. Pero si lo ves con los ojos de Dios, lo ves con el poder del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, lo vas a ver chico. Y te vas a sobreponer. Y Dios te va a dar la salida y Dios te va a dar la solución. Y Dios vas a ser más que victorioso en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el quid del tema, mi hermano. ¿Desde dónde espiritualmente estoy viendo el problema? Vamos a seguir. Salmo 78, 11. Vamos a leer. Salmo 78. Escúchame bien. Hago el 11, el 19 y el 20. Así salté adentro. Vamos primero con Salmo 78, 11. A veces hay falta de memoria, mi hermano. A veces tengo que tomar la pastillita de la memoria. Y ahora yo te voy a decir por qué. A veces espiritualmente nos falta memoria. Como Chiche ejemplo, memoria. El versículo 11 dice: sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Dice que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado, que te ha mostrado a vos. Y el versículo 19: y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Y el 20: he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá de carne para su pueblo? Este va a estar hablando del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y dice que el pueblo de Israel se olvidó de las obras y de las maravillas que Jehová de los ejércitos le había mostrado. Es más, ellos dicen y proclaman y dijeron: sacó agua de la roca, pero ahora me falta comida. Ahora tengo hambre. Este Dios que sacó de la roca agua, ¿podrá darme de comer? ¿Voy a poder poner mi mesa en el desierto y alimentarme? ¡Qué falta de memoria! ¡Qué falta de memoria y olvidarse de las cosas que el Dios Todopoderoso de Jehová de los ejércitos hizo del pueblo de Israel! ¿Y cuántas veces te olvidas cuando te viene una promesa, cuando te viene un problema y te viene una prueba? Te olvidaste de dónde te había sacado Jesús. Decime si no es verdad. Cuando te viene un problema ya te olvidaste que Dios te sacó de ese problema y dices: ay, Dios me va a poder sacar de esto. Ay, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Dios va a ser poderoso para sacarme. Y ya te olvidaste de las maravillas que hizo Jesús en tu vida. Porque si empezamos a recordar y a sacar del baúl de los recuerdos de dónde venimos, de dónde nos sacó, las cosas que hizo Jesús en mi vida, y empezás a recordar y sacar todos esos recuerdos que tenés ahí en 4 llaves, y eso va a hacer que tu fe empiece a crecer. No te olvides, como dice en el versículo 11, que no se olvide su pueblo de sus obras y de sus maravillas. Amén.
Pero no todo es negativo, no todo es malo, sino que Jesucristo te alienta en momentos donde realmente no hay esperanza. Vamos a leer Salmo 40. Mi hermano, mi hermana, Jesús siempre tiene una puerta para la salida. Siempre tiene una respuesta. Siempre busca y la vuelta para encontrarte. Y escucha bien lo que dice Salmo 40. 1, 2 y 4. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, a vos, mi hermano, mi hermana, y oyó tu clamor. Y el versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pacientemente. Acá me habla de paciencia, mi hermano, cosa que no nos gusta. La paciencia a nadie le gusta, Por eso a veces Dios tiene que actuar en tu vida y tiene que trabajar. Y para darte paciencia tiene que venir las pruebas, porque las pruebas traen paciencia. Si vos tenés paciencia, mi hermano, mi hermana, ¿cuál va a ser la forma de trabajar de Jesús? Te va a dar pruebas. Y te hace esa prueba, viene la victoria. Y te hace esa victoria, vos vas a aprender. Y te hace ese aprendizaje, viene la paciencia. Así trabaja el Señor en tu vida. Así como la prueba del colegio. Cuando vos tienes pruebas en el colegio, tienes que tener paciencia, tienes que estudiar en tu casa. Tienes que tomarte el tiempo. Estudiar y reestudiar esa prueba para que cuando el maestro te tome la prueba, te dé por apto. Así es la prueba del Señor. Tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que estar afirmado en Jesucristo, tienes que tener paciencia. Y tras esa paciencia viene la victoria, mi hermano, mi hermana. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Yo voy caminando sobre barro bien pantanado, se hace muy difícil, se te pegan los zapatos, sacá y tenés que andar descalzo, pero vas pisando sobre algo que no podés hacer en pie. Es como una arena movediza. Cuando estás viendo las películas, cuando estás en una arena movediza, cuando más te moves, más te hundís, porque no tenés piso firme. Es una arena que te va comiendo hacia abajo, y cuando más te moves, como vemos las películas, más te vas hundiendo. Pero dice la palabra del Señor que te sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso tus pies sobre peña, sobre la roca, sobre algo sólido. Antes pisábamos sobre barro, no teníamos como por el tiempo que nos resbalábamos, nos caíamos, no podíamos hacer pies. Pero Jesús te agarró y te puso sobre la roca, que es Jesucristo. Y el único que te puede dar una creencia, que sea una roca donde yo pueda creer en algo sólido que se llama Jesucristo, es a donde vos podés estar parado, sobre la roca, bien sólido. Y van a venir vientos y mareas, como dice su palabra, y van a venir los vientos y la marea, y va a venir el mar y todo, y no te vayas a la casa abajo, porque vos estás cimentado sobre la roca. Gloria a Dios. Y lo más lindo de esto, que como hemos leído en varias partes, dice que Jesús siempre va hacia vos. Pedro, cuando se hundía, dice que Jesús lo agarró, lo levantó. A Tomás le pasó lo mismo. Pasaron 8 días y Tomás volvió a Jerusalén, y al 8º día se le apareció Jesús. Jesús se le apareció a Tomás. Jesús se le apareció a los discípulos. Jesús se aparece en tu vida. Amén. Cuando el momento que lo necesitas, Jesús va a venir a tu vida.
Y te va a dar esa palabra justa y necesaria que vos te necesitas. Y por sobre todas las cosas te va a dar paz. En el momento de la tormenta, en el momento de la dificultad, en el momento que estás pasando por prueba. Pero lo hermoso de esto, que Jesús siempre va hacia vos. Y Él va a buscar algo en tu vida, una necesidad, una enfermedad, una prueba, para que tú le puedas conocer a Jesús. Él no te va a dejar solo, mi hermano. Él no te va a dejar a la deriva. Él no te va a dejar que te hundas, que te ahogues. Él no te va a dejar en lodo cenagoso. Él no te va a dejar que te hundas en la arena movediza, sino que te va a sacar y te va a levantar y te va a dar la palabra que vos necesitas y te va a dar victoria en el nombre de Jesús. Pero para que suceda esto, mi hermano, mi hermana, tenés que estar tu mirada en Jesús. Es imposible, mi hermano, mi hermana, que Dios pueda dar la victoria si tu mirada no está puesta en Jesucristo. Amén. Por eso yo te aliento. Yo sé que somos humanos y somos humanos y dudamos y nos ponemos tristes, nos caemos, nos deprimimos. Hay cosas que pasan muy feas a nuestro alrededor y pasa, mi hermano, porque somos seres humanos y lo que le pasa al mundo te va a estar pasando a vos también. No es que somos, por ser cristianos, somos superhumanos. No creas que seas un superhéroe como el de las películas por ser cristiano. No. Llueve para el bueno y llueve para el malo. Sale el sol para el bueno y sale el sol para el malo. Se enferma el bueno y se enferma el malo. Le va a faltar dinero al bueno, le va a faltar dinero al malo. Le falta trabajo al bueno, le falta trabajo al malo. Vas a pasar prueba a vos y vas a pasar prueba a tu vecino. Te vas a tener discusiones con tu esposo y tu esposa. El vecino también discute con su esposo y su esposa. Vas a pasar muchísimas y miles y miles de cosas. La diferencia que vos y yo estamos cimentados en la roca. Esa es la diferencia del cristiano. Yo sé dónde están mis pies, cimentado en la roca. Mi fe está cimentado en la roca. Y eso, mi hermano, no te tiene que mover. Venga lo que venga, pase lo que pase, en el nombre de Jesús, vos vas a estar cimentado en la roca. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Te das cuenta la diferencia entre aquel que cree en Jesús y el que no? Por eso vos tenés paz. Por eso muchos que te conocen dicen, ¿cómo hacer? Porque te veo siempre contento, siempre alegre, siempre positivo, te dicen. Siempre te veo esa cara bien de su gente. No sé, hay algo diferente en vos. Y eso es Jesús en tu vida. Porque podemos mostrar a Jesús y lo que hay dentro del tuyo empieza a salir por afuera. Y Jesús tiene que salir, tiene que estar ahí. En tu cara dice que somos cartas abiertas. Dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, ¿a quién vamos a alimentar? ¿Al espíritu o a la incredulidad? ¿En dónde va a estar puesto mi mirada? ¿En los cielos o en la tierra? ¿Dónde va a estar tu fe cimentado? Te lo dejo para vos. Yo ya elegí. Si vos querés ser más que victorioso, poné tu fe y tu mirada en Jesucristo.